Bueno, en este seminario, Fronteras, Actores y Resistencias en el proceso de expansión atlántica desde la reconquista de la península ibérica a la conquista del sur rioplatense. La segunda parte de este seminario queda a mi cargo a partir de la unidad 3 y 4. Vamos a empezar a desarrollar entonces la temática del cautiverio como fenómeno de la vida fronteriza. Ustedes tuvieron la oportunidad de, a lo largo de las clases que estuvieron a cargo del doctor Pereira, de interactuar, analizar críticamente la bibliografía asignada e ir construyendo un conocimiento referido a la otredad en el marco de la existencia de una frontera cristiana musulmana en la península ibérica que estuvo anclada en el proceso de la reconquista. Un poco para, digamos que este proceso de presencia de los musulmanes en la península ibérica tiene que ver con el año 711, que es el punto de partida en el momento en el que un ejército islámico compuesto por árabes, sirios y bereberes cruzó el estrecho de Gibraltar y a partir de ese momento se va a conformar en gran parte de la península ibérica una entidad geopolítica, económica y cultural que recibió el nombre de Al-Ándalus. Tal cual como ustedes pudieron profundizar en otras clases, el poder musulmán se hizo fuerte en la zona de Córdoba, y a partir de ahí, en un primer momento, ese poderío bastante fuerte en los primeros tiempos, se conforma como emirato, y acá podemos observar en este mapa de qué manera las fronteras que inicialmente se conformaron a partir de esta expansión, comenzaron a extenderse más hacia el norte, por ejemplo, en este caso, a partir de las conquistas de Almanzor. Con posterioridad, vamos a ver cómo los musulmanes de la península ibérica se independizan. Es el momento en el cual, en el siglo X, se conforma el califato de Córdoba, y que va a durar prácticamente un siglo, este califato, hasta su abolición formal en el siglo XI. Y luego viene una serie de conflictos, un panorama bastante caótico, que termina con la conformación de los reinos de taifas, momento en el cual, acá podemos observar la frontera, este disturbio, digamos, este momento caótico hacia el interior del mundo musulmán en la península ibérica va a ser aprovechado por los cristianos para avanzar hacia el sur e ir ganando territorio. Un momento clave, que es un punto de inflexión muy importante, lo tenemos en el siglo XI, en el momento en que los monarcas cristianos, fundamentalmente Alfonso VI, recupera la ciudad de Toledo, que de alguna manera era la antigua capital del reino visigodo. Y en ese momento más o menos se conforma una frontera que estaría más o menos a la altura del río Tajo, frontera que divide los territorios en manos de cristianos y musulmanes. Ustedes vieron cómo la presencia de ese otro infiel musulmán va a quedar plasmado incluso en el arte románico, cómo esa presencia va a configurar distintos discursos, representaciones y estereotipos que se van a gestar dentro de lo que sería el mundo cristiano en relación a ese otro invasor e infiel. Digamos que esta frontera que reconocemos alrededor del siglo XI en el río Tajo, va a quedar prácticamente sin muchas modificaciones hasta el siglo XIII, que es el momento en el que los cristianos recuperan Córdoba y Sevilla. En este mapa podemos ir viendo de qué manera entre los siglos XI y XII se van extendiendo esas fronteras hacia el sur, momento en el que esta reconquista va a ir haciéndose
va a ir cobrando fuerza cada vez más. Y aquí vemos cómo incluso en este otro mapa, ya entre los siglos XII y XIII, esas fronteras se van a extender más hacia el sur. Me detengo en este pacto, el Pacto de Jaén, que es del siglo XIII, puntualmente en el año 1246, que va a ser firmado por el monarca granadino con el rey de Castilla, cristiano, que fija, por un lado, las fronteras entre ambos, no solamente fija las fronteras entre ambos reinos, sino que acá sucede algo interesante. En principio, esta campaña militar la inició el rey castellano, casualmente un año antes, y lo importante de estas campañas es que lograron controlar los caminos de acceso de Granada a Jaén, entonces esa fue una oportunidad aprovechada por los cristianos para atacar y asediar durante unos cuantos meses la ciudad de Jaén hasta poder tomarla finalmente y incorporarlo al mundo cristiano, y a partir de este pacto, que es el Pacto de Jaén, Alamar, que va a ser el rey nazarí de Granada, se declara vasallo de Fernando de Castilla. Fruto de este vasallaje va a tener que pagar anualmente 150.000 maravedíes anuales. Digamos que este compromiso toma el nombre de parias. Y lo paradigmático de esto es que, si bien por un lado, del lado de los cristianos se ve como un pago por el vasallaje, del otro lado, como del mundo musulmán se ve como una práctica, digamos, oficiosa, no se ve en los términos que se visibiliza esta cuestión desde el mundo cristiano. Lo importante es que este pacto establece una tregua de 20 años entre ambos reinos, y a partir de este momento Alamar va a estar obligado a no hacer la guerra contra otros reinos si no cuenta con el apoyo de Castilla. Y obviamente las fronteras que se van a establecer entre Granada y Castilla en este momento no van a tener modificación hasta el siglo XV, en el que finalmente Granada va a caer como último baluarte que tienen los musulmanes en manos de los reyes católicos. 50 años más tarde, el Reino de Granada firma un acuerdo, un tratado con el rey de Aragón, en el que se establecen bases de una alianza en la guerra contra la corona de Castilla, y un pacto de no agresión mutua entre Granada y Aragón. ¿Qué nos permite visibilizar esto? Que la existencia de un mundo cristiano en la península ibérica que no está totalmente unificado también jugó como le permitió a los musulmanes poder hacer alianzas con uno o con otro según las conveniencias. Esto, lo que tenemos en la pantalla, es una imagen de este tratado de paz firmado entre Granada y Aragón. Estos mapas que van desde el siglo XI al XIV nos permite ver de qué manera esa frontera, que inicialmente estaba prácticamente más hacia el norte de la península ibérica, se va a ir replegando hasta que finalmente va a quedar circunscripta a la zona de Granada en el siglo XIV. Para el siglo XIV, acá vemos claramente, tenemos los reinos peninsulares, entre los que está solamente el reino de Granada en poder en la península ibérica de los musulmanes. A partir de las siguientes clases, nosotros vamos a profundizar en el tema de la otredad, pero haciendo puntualmente foco en los cautivos. Un eje que nos permitirá, o sea, el cautiverio, que es un fenómeno fronterizo, nos va a permitir indagar, comparar estos procesos que se vinculan con el cautiverio en dos fronteras. Por un lado, la frontera cristiana musulmana, particularmente entre los siglos XI y XVI, aunque
fundamentalmente vamos a poner la mirada entre el 13 y el 16, con la frontera meridional de lo que es hoy la República Argentina, o sea, la frontera pampeana norpatagonia, patagónica, entre el periodo colonial y el periodo independiente. Casualmente, poner la mirada en este proceso nos permitirá reconocer prácticas, modalidades de este cautiverio en las distintas fronteras que hemos mencionado. Sin duda, el cautiverio fue un verdadero drama de la frontera, de la vida fronteriza, donde, digamos, distintos sujetos sociales de ambos lados de la frontera se vieron obligados a cruzar, fueron capturados y obligados a cruzarla de manera compulsiva, quedando en muchos casos en forma transitoria o no, a veces de manera definitiva, como prisioneros del enemigo. Poner la mirada en este fenómeno pretende reconocer prácticas de índoles diversas, de carácter privadas o diplomáticas, poder reconocer los agentes sociales que actuaron como mediadores entre esos dos mundos. Estoy hablando, por ejemplo, de aquellos personajes que participaron en el rescate de cautivos, que en muchos casos conocían la lengua de las dos sociedades, la propia y la del otro, o también en el caso de que estas personas que tenían una cierta práctica en el rescate de cautivos por determinadas dotes y características personales, si no conocían la lengua de la otra sociedad, aquí aparecen otros actores que son los intérpretes. Las instituciones fronterizas también nos permitirá establecer una comparación entre las dos fronteras, instituciones que de alguna manera fueron creadas para restablecer el statu quo cuando la guerra se tornaba una cuestión extenuante y causaba una verdadera catástrofe. Lo que se intentaba era establecer treguas o buscar periodos de paz para volver a ese statu quo anterior. Todo ello ilumina en torno a cómo los reinos ibéricos, cristianos musulmanes, o las sociedades colonial, republicana e indígena en el Río de la Plata gestaron mecanismos de reciprocidad para tratar de buscar una salida frente a la gran cantidad de cautivos que estaban de un lado o del otro de la frontera. Digamos que si bien en la frontera meridional, que se corresponde con nuestro país, podemos reconocer algunas instituciones y prácticas similares a las que vamos a ver y profundizar en la frontera cristiana musulmana. Es necesario tener en cuenta que las fronteras o cada frontera representa una dinámica social signada por su especificidad que va siendo moldeada y modificada, digamos, en base al contexto sociohistórico y también a los agentes sociales que tienen que ver con esa vida fronteriza. O sea, por decir algo que ilumine en esta línea, si nosotros ponemos la mirada en lo que sería la frontera meridional, en el periodo colonial, aún dentro de esa misma frontera, según el tramo que estemos analizando, va a tener su especificidad en relación a los actores, al contexto, y más aún si vemos su trayectoria en clave de época, o sea, el siglo XVIII y el siglo XIX, nos vamos a encontrar con ciertas particularidades que distinguen a esa frontera en términos de determinados procesos que la van a ir afectando con el tiempo. Lo que tenemos aquí son imágenes de cautivos, en este caso
cautivos vinculados con la frontera ibérica, cristiana musulmana, y en este caso imágenes que vienen de producciones pictóricas del periodo decimonónico, en donde por un lado podemos ver las cadenas, ¿no es cierto?, de estos cautivos, y en este caso la centralidad está dada por la presencia de la mujer blanca, o sea, aquí el estereotipo, las imágenes y las representaciones que surgen de este discurso tienen que ver con la recreación de un indio malonero, ladrón, saqueador, y fundamentalmente el hecho de la mujer blanca robada, y se reiteran estas imágenes, ¿no? Especialmente en toda una producción, en producciones pictográficas que se fueron dando a lo largo del siglo XIX, y siempre aparece la mujer blanca, ¿no? Y tenemos que tener muy presente que el cautiverio es un fenómeno bidireccional, así como encontramos en la frontera cristiana musulmana, según de qué lado miremos, cautivos cristianos en manos de musulmanes, también encontramos musulmanes como cautivos en el mundo cristiano. Lo mismo sucede en el caso de la frontera sur, donde encontramos cristianos en poder de los indios en calidad de cautivos y viceversa, indios cautivos entre los cristianos. Esta es otra imagen también vinculada con el cautiverio, y nuevamente aparece aquí la mujer blanca, o sea, hay una, digamos que un sesgo, ¿no? Porque todo esto son imágenes y estereotipos que se gestan desde la sociedad blanca, ya sea colonial o republicana, y no es casual que aparezca con una centralidad, digamos, de suma importancia el tema de la mujer. Y en esto hay una particularidad que encontramos en las dos fronteras, en la ibérica y en la meridional, de que por lo general las cautivas mujeres que son rescatadas, se conoce de, digamos, el acto a través de la documentación de ese rescate, pero es como que a partir de ese momento hay un silencio en torno a estos agentes sociales que hay una coincidencia en términos de ese silencio e invisibilización, porque justamente son mujeres que debido a que lo son, son consideradas, si bien hay una solidaridad a escala familiar en recibirla, en buscarla y en rescatarla, es como que se concibe a estas mujeres como contaminadas con ese otro mundo infiel. Estas son imágenes que ya se corresponden con cautivos avanzado el periodo decimonónico en relación a esta frontera sur, en el momento en el cual se produce el avance estatal sobre los territorios de la Patagonia. Bien, digamos que estamos analizando el fenómeno del cautiverio y resulta necesario, de alguna manera, reparar en este concepto que es el concepto frontera, ¿no? Que opera allí como un telón de fondo de este fenómeno, porque como categoría histórica encontramos que la particularidad de que ha sido revisada a ambos lados en la historiografía, a ambos lados del Atlántico. Para el caso de la península ibérica, en el marco de los estudios medievales, especialmente relacionados o, digamos, preocupados por tratar de reconocer y de profundizar en las relaciones entre cristianos y musulmanes. Y en este caso podemos ver cómo sigue siendo un concepto que está en vigencia en términos de revisión, o sea, es un concepto que está sobre el tapete todavía, de tal manera que en el 2017, un congreso internacional que se lleva a cabo en Sevilla,
justamente tiene como eje las fronteras en la Edad Media hispánica, entre el siglo XIII y XVI, revisión historiográfica de un concepto polisémico. Obviamente que este congreso se lleva a cabo por la Sociedad Española de Estudios Medievales con el concurso de universidades como la de Sevilla, Murcia y Granada. Para la historiografía relacionada con la frontera en la península ibérica, más o menos dentro de la década del 60, el concepto un poco cae en desuso, pero va a ser retomado por el historiador Claudio Sánchez Albornoz. También vamos a tener los aportes del hispanista francés Jean Gauthier d'Alcher, Reina Pastor también desde otra perspectiva, desde la perspectiva del materialismo histórico, va a realizar importantes aportes en términos del concepto de frontera. En los 80, otros investigadores, Emilio Mitre, José María Lacarra, el hispanista británico Agus Mackay. En los 90 también se lleva a cabo una serie de seminarios sobre la frontera en la España medieval, donde se contó con los aportes, entre otros, de Ana María Borrero, Zimmerman. También desde el hispanismo francés hay aportes en esta línea, realizados por Philippe Senac, y la Fundación Sánchez Albornoz siguió entre el 2009 y el 2017 profundizando en estas indagaciones. Cuando veamos de qué manera se revisa en la historiografía rioplatense el concepto de frontera, hay una coincidencia en términos de esa revisión que se hizo en la península ibérica en considerarlo un concepto polisémico. O sea, la frontera es un lugar de conflicto, de encuentros entre dos sociedades, no es una línea perfectamente definida, es también un espacio que al mismo tiempo es geográfico, productivo, fortificado, político, susceptible de ser colonizado. La frontera tiene características móviles, varía en el tiempo, o sea, estamos frente a fronteras caracterizadas por su dinamismo. Y por supuesto, por ser porosa, abierta, porque a través de la frontera hay circulación, tránsito de personas, bienes, ideas, prácticas culturales y obviamente relaciones de carácter pacífica y violenta. La frontera musulmana ibérica podemos definirla como un lugar de convergencia y de choque de cosmovisiones distintas marcadas por la religión y las formas de vida por ella impuestas. Obviamente que la frontera está marcada también por la actividad militar, en donde vamos a ver periodos de enfrentamientos, de guerra, de treguas, y vinculada con una economía de guerra, en el caso de la frontera cristiana musulmana, porque obviamente se procura lograr capturar cautivos, porque la contracara de eso es el cobro de rescate. O sea, la rapiña es el sentido de las razias y de las cabalgadas que se realizan de un lado y del otro. Y para el caso de los reyes cristianos, también en términos de determinados acuerdos que se logren con los musulmanes, representa también un cobro de tributos, o sea, las parias. Como espacio militar, esto es importante, como la frontera protege a los habitantes de la frontera misma, pero también a las ciudades que están en la retaguardia, ¿no? Ayudando con el mantenimiento de las fortalezas. Hay, en ese sentido, en la frontera hispana cristiana musulmana, una articulación entre esa vanguardia militar y la retaguardia urbana. En esa retaguardia urbana, casualmente, vamos a tener los poderes constituidos en una sociedad que está preparada y ajustada para la guerra, donde vemos poblaciones campesinas que forman parte de las milicias concejiles, las órdenes militares, como la de Calatrava, Alcántara, Santiago, y la alta nobleza, a cuyo cargo está la defensa de ese territorio, que son los señores de la guerra. En este sentido, cuando profundicemos en el tema del cautiverio, vamos a observar que
muchos trabajadores que de pronto en determinados momentos del año estaban trabajando por fuera de la muralla de la ciudad, eran, digamos, el blanco certero de las incursiones que iban en busca de estos cautivos. Son justamente esta clase de trabajadores los más afectados por el fenómeno del cautiverio. Y acá nos adentramos en otra cuestión que en algún momento también vieron con el doctor Pereira, es cómo la frontera se vincula con un plano simbólico y discursivo. En ese sentido, podemos hablar de una frontera ideológica, o sea, en un sentido amplio, una frontera cultural. Desde el punto de vista ideológico, genera de un lado y del otro representaciones, discursos, que van a ir materializando un discurso que va a activar lo que podemos denominar la guerra justa o la guerra santa del lado cristiano y la yihad del lado musulmán. Podríamos pensar en términos de esa polisemia que encierra el concepto de frontera, hablar de fronteras, porque refleja mejor en plural esa polisemia. Porque, reitero, hablamos de fronteras físicas, políticas, militares, ideológicas. Si venimos a la zona del Río de la Plata, hay un texto de Mónica Quijada, que es un texto relativamente corto, no muy extenso, se llama Repensando la frontera sur argentina, conceptos, continuidades, discontinuidades, que enmarcado, digamos, el análisis entre el siglo XVIII y XIX, que tiene la particularidad de realizar una síntesis de todas las definiciones que ha tenido la frontera en el ámbito historiográfico hasta el momento en el que ella realiza este trabajo. Y obviamente retoma la idea o la perspectiva, o sea, el punto de partida es como centralidad reparar en el carácter polisémico que tiene el concepto, y entre las definiciones que retoma es la visión lineal de la frontera, la frontera como una línea divisoria de la civilización y de la barbarie, a veces marcada por una presencia militar, frontera como área de interrelación entre dos sociedades, donde se dieron muy ricos procesos y dinámicos de carácter económico, social y político. También repara en una de las definiciones que, entre otros, realizó Carlos Mayo, este historiador definió la frontera como espacios marginales, donde gente de distintas culturas interactuaron y en donde se desarrollaron instituciones específicas. La frontera también, en términos de estos trasvases que veníamos señalando, es vista por algunos sujetos de la época que vivieron relacionados con esa frontera como una válvula de escape. Los renegados que no estaban de pronto de acuerdo con vivir dentro de la sociedad a la cual pertenecían, tenían, en términos de la presencia de esa frontera y de ese otro mundo que aparecía como espejo, la posibilidad de poder cruzar la frontera e ir a vivir entre los otros. Ras define la frontera como una especie de tierra de nadie, en donde se dan intercambios, flujos, y en esta idea, digamos, está presente también la representación de raya o de límite, totalmente cruzable. La particularidad que tiene este trabajo, que Mónica Quijada insiste en el carácter polisémico y en algo que me parece interesante. Todas estas definiciones que se han ido dando en la historiografía a lo largo del tiempo, ella considera que cada una por separado
son inacabadas como para definir la frontera. Casualmente, la sumatoria de todas estas definiciones de alguna manera nos aproxima más fehacientemente a lo que fue la realidad de la frontera, porque no podemos decir de alguna forma, en el caso de la frontera meridional, los fuertes y fortines estaban marcando un cierto límite entre lo que sería el espacio dominado por el gobierno colonial de aquel que estaba por fuera de ese dominio en poder de los indígenas. También fue un espacio de interrelación, un espacio, bueno, cada una de esas definiciones, según Quijada, me parece que en ese sentido es muy acertado lo que ella está planteando de cómo sirven e ilumina este concepto, las distintas definiciones. Más hacia nuestros días, Nespolo, en relación a lo que sería el pago de Luján, plantea una categoría que es una categoría integral que denomina espacio políticamente concertado, para, en términos de poder estudiar la gobernabilidad en esos espacios, ya puntualmente hace el foco en el pago de Luján, y incorpora el binomio resistencia y complementariedad como un marco interpretativo de los comportamientos de los agentes sociales fronterizos. O sea, lo que estamos viendo es que es un concepto revisado y que a ambos lados del Atlántico se ha observado esta cuestión de el carácter polisémico que encierra esta categoría histórica. En función de la otredad, pero relacionado con la frontera, tenemos un aporte interesante que es el que hizo en su momento Frederick Barr, alertando que justamente en estos bordes, en estos márgenes que representan las fronteras, se realizaron procesos muy interesantes que permitieron a los agentes sociales de un lado y del otro, digamos, inmiscuirse en procesos de identificación que esos agentes pusieron en juego. Podemos ver cómo se operan categorías de adscripción donde se fortalecen en esos márgenes los procesos identitarios, se marcan las diferencias. Esto no quiere decir que la frontera, desde la óptica de Barr, no se traspase, que no haya trasvases, interacciones, pero a pesar de que los haya, esos límites no se borran. El balance historiográfico a ambos lados del Atlántico, entonces, en términos a este concepto, reconoce el carácter polisémico de esta categoría histórica y se encuentra, teniendo en cuenta estos balances historiográficos, podemos ver similitud en algunos procesos inherentes a la frontera, pero tal como lo explicité anteriormente, cada frontera tiene su particularidad, su singularidad, en clave de época, en términos de los procesos sociohistóricos, de los agentes con los cuales están involucrados, las coyunturas que se dan, y aparecen en ambos casos mediadores, que fueron agentes en los cuales la historia oficial en su momento, la historia tradicional, no había reparado, y hoy realmente hay verdaderos aportes que ponen la mirada en estos agentes sociales que actuaron cabalgando entre las dos sociedades en términos de diálogo, vinculación, transferencia. En ningún caso, tanto en una frontera como en otro, podemos pensar que la sociedad cristiana y musulmana o la indígena, la colonial y republicana fueron sociedades aisladas. Estuvieron profundamente relacionadas, mucho más de lo que se ha visibilizado en el relato histórico. En el Río de la Plata, y esto es importante tener en cuenta, el concepto de frontera no aparece en las fuentes
tempranas. En el corpus documental recién se va a visibilizar el uso de esta categoría en el siglo XVIII, en parte quizá materializado a través de la presencia de los fuertes y fortines, o sea, de un proceso de militarización que comienza a darse en el siglo XVIII, en función también de que se acentúa los conflictos y los enfrentamientos en ese siglo. ¿Qué particularidades podemos mencionar en relación al corpus documental fronterizo si queremos conocer a ese otro? Bueno, en el caso claramente de la frontera meridional, la mayoría de estos documentos escritos, todos los documentos escritos que hablan del otro, provienen de ya sea digamos, el poder colonial o republicano. Esas son las voces presentes en los documentos que van a aludir al otro. Quien escribe es importante tener en cuenta, no es lo mismo lo que va a dejar plasmado en la documentación un misionero cuando de pronto está evangelizando dentro de un grupo de indígenas, o que un militar que de pronto está a cargo de algún puesto fronterizo y que fundamentalmente, según lo que resalte o exalte en ese documento, puede ser útil para su posterior ascenso o carrera militar, reforzar su carrera militar. ¿Para quiénes escribe en este caso, no? ¿Qué propósitos persigue esa persona que está escribiendo del otro? Digamos, ese análisis de el corpus documental es necesario a la hora de adentrarnos en el estudio de la otredad. Y acá tenemos presente en relación, y esta es una comparación interesante con respecto entre la frontera meridional del Río de la Plata y la cristiana musulmana, que mientras en la península ibérica tenemos dos sociedades que manejan la lectoescritura dentro de su propia lengua, en el caso de las sociedades indígenas, son sociedades fundamentalmente donde la oralidad tiene un eje muy importante. Casualmente han sido durante mucho tiempo consideradas sociedades ágrafas, y en realidad este concepto no es más que la representación de una mirada totalmente etnocéntrica en términos de la jerarquización de la lectoescritura, tal como la conocemos nosotros, porque hacia el interior del mundo indígena podemos reconocer signos y símbolos en la platería, en los tejidos, que las personas que pertenecían a ese microcosmos sabían decodificar y traducir. O sea, a través de esos signos y símbolos se emitían mensajes que eran interpretados por quienes formaban parte de esa sociedad. Sin embargo, en el siglo XIX, en función de la lectoescritura, no hace muchas décadas salió a la luz como el corpus documental indígena en términos de ya la incorporación de la lectoescritura por parte de algunos caciques que utilizaron la escritura para comunicarse en sus relaciones con el Estado. Pero acá tenemos un tema en sí mismo, ¿no? ¿Por qué digo que hace algún tiempo, no mucho, que se dio a conocer la existencia de este corpus? Porque casualmente, por ejemplo, las cartas de Sayhueque, que es un cacique de la Patagonia, que tuvo relaciones bastante duraderas de carácter pacífico con el Estado, quedaron subsumidas dentro de la organización del Archivo General de la Nación, casualmente dentro de la documentación perteneciente a los oficiales y militares que llevaron a cabo el avance sobre los territorios de Sayhueque. En realidad ahora se ha creado un corpus separado para darle visibilidad a estas voces indígenas dentro de lo que sería la organización del Archivo Nacional.
Otra de las características que tiene este corpus documental fronterizo es la fragmentación de la información. Por lo general, a veces hay algunas partes de comandantes de fronteras que simplemente dejan plasmado que pasó una comitiva indígena con fines de comerciar hacia la ciudad de Buenos Aires, o sea, hay toda una fragmentación de la información que es como que hay que ir reuniendo datos a partir de esos retazos que se pueden, que permiten con el tiempo y con un rastreo ir armando un verdadero rompecabezas. Otro problema es dónde buscar, porque a veces en los lugares, en repositorios que de pronto no se han tenido en cuenta, se encuentra información importante, que decir, por ejemplo, el archivo del Banco Nacional, que de pronto aparece toda una documentación interesante que ha sido utilizado en los últimos tiempos. En este mapa lo que tenemos, se ve claramente todo el itinerario trazado por esta frontera meridional, lo que sería, en este caso, para el siglo XVIII, estamos en la época del virreinato, una larga frontera que va desde la cordillera de los Andes, atravesando gran parte de este territorio, Mendoza, San Luis, Córdoba, sur de Santa Fe, y parte de lo que es Buenos Aires hasta la zona del Atlántico. Una frontera que a lo largo del tiempo va a ir cambiando según los momentos. Esta corresponde con el siglo XVIII y que va a estar jalonada por fuertes y fortines a partir de ese siglo. Y que va a tener modificaciones a lo largo del tiempo hasta que se produce el avance final del Estado sobre estos territorios. Y acá estas imágenes nos permite reparar en otra gran diferencia que vamos a encontrar entre la frontera cristiana musulmana y la meridional. Estas fortalezas, ¿no es cierto?, que atalayas defensivas que jalonaron toda la frontera entre estos dos mundos, el mundo cristiano y el musulmán, pero la particularidad que encontramos es que están de los dos lados, o sea, del lado musulmán hay construcciones de este tipo, de la misma manera que lo vamos a encontrar del lado cristiano. Fíjense cómo desde una atalaya, como punto estratégico, se divisaba todo la zona circundante como para estar alerta en caso de que la paz fuera rota, poder actuar de manera rápida. Todas estas construcciones las encontramos a lo largo de esta frontera, según los momentos, ¿no es cierto? Y en términos de ese corrimiento que vimos del mundo cristiano hacia el sur, hasta que los musulmanes quedan, digamos, por decirlo de alguna manera, acorralados como único baluarte en la zona de Granada. Otras atalayas que permiten ver, recuerden que Jaén, que estuvo en un momento cuando fue asediada, que estaba en manos de los musulmanes, termina siendo asediado y pasa a control de los cristianos. Murallas, castillos. Lo cierto es que a lo largo de toda esta frontera, ya estoy parada en el siglo XIV, y hablando solo de los reinos cristianos y de Granada, vamos a encontrar, donde tenemos esta línea rosa, construcciones defensivas de este tipo, y del lado de la línea marrón, de la misma manera para el caso musulmán. Esta es una diferencia que vamos a encontrar con la frontera sur de nuestro país. ¿Por qué? Las únicas construcciones defensivas responden a ese proceso de militarización de la frontera en el siglo XVIII, que son los fuertes y fortines. Son construcciones muy precarias que de alguna manera fueron asiento de población que dieron origen a poblados, porque las autoridades, en principio, estas fortificaciones estuvieron
puestas solamente del lado o sea, puestas allí por el poder colonial, reforzadas en el período republicano según se corriera la frontera, y siempre se alentó la presencia de pobladores para reforzar esos verdaderos enclaves que estaban alejados de la ciudad de Buenos Aires o de la ciudad de Córdoba, protegiendo escasas ciudades que estaban digamos, entre esas ciudades y lo que serían estos puestos fronterizos, hay una gran extensión de lo que sería la campaña, ¿no? Estamos frente a construcciones de carácter precarias y que del otro lado, del lado indígena, no se hicieron este tipo de construcciones defensivas como si lo encontramos en la otra frontera cristiana musulmana. Pero acá me detengo porque en realidad los indígenas tenían un conocimiento de su territorio y además una adaptación de las caballadas para recorrer grandes distancias, y ese conocimiento y adaptación de este medio de movilidad jugó a su favor en términos también del conocimiento de las aguadas, y hubo siempre una preocupación, tanto del lado de los gobiernos coloniales como de los que se corresponden con el periodo republicano, de poder recorrer y conocer, porque el conocimiento es poder, ir haciendo un registro pormenorizado, y allí tenemos, por ejemplo, el diario de García. Bueno, hay una serie de personas que recorrieron el territorio indígena hasta cierto punto, haciendo un relevamiento en términos de ir trazando mapas, registrando determinados puntos estratégicos como para posibilitar el avance de la frontera en detrimento de esa otredad infiel y bárbara, tal como era vista en términos de una mirada desde el poder colonial o republicano. Lo que nosotros vemos en este mapa, un poco volviendo a la península ibérica, se corresponde con el siglo XV y XVI, un momento en el que ya a fines del siglo XV los cristianos van a tomar Granada y toda la península ibérica va a estar dominada finalmente por los cristianos y expulsados los musulmanes. Y acá me detengo en esta clase inicial para un poco dejar planteado esta cuestión. A pesar de que Granada va a ser tomada por los cristianos y expulsados los musulmanes de la península ibérica, el cautiverio no deja de ser un fenómeno que siga afectando la península ibérica. Y en este caso, porque vamos a tener una frontera marítima entre la península ibérica y el norte de África, que todavía en poder de los musulmanes, particularmente el cautiverio, tiene que ver con este sector del mar Mediterráneo llamado Mar de Alborán. Y sobre esto vamos a profundizar. Así que bueno, en las próximas clases vamos a poder analizar puntualmente determinadas aristas de este fenómeno tan interesante vinculado con ambas fronteras en términos de poder llevar a cabo